internacional, pero un espacio por lo menos de diálogo y de cooperación. Hemos saltado el orden, yo tenía que intervenir el último, pero lamentablemente tengo que salir puntual a las 5:30, así que vamos a hablar de lo social y lo cultural, que normalmente es lo último que queda en política pública, así que vamos a dejar la cuestión geopolítica y económica en un segundo momento, cosa que no es nada habitual. Y quisiera justamente señalar un poco el diagnóstico que voy a esbozar de manera muy sintética en términos de discutir o de disputar la hegemonía. Ya anticipo una cuestión. Los gobiernos de progreso, voy a centrar especialmente en América Latina, quizá no consolidaron procesos revolucionarios porque no se dio prioridad a una lectura sociocultural de los procesos de transformación. Hubo cambios en la reconstrucción del Estado, cambios significativos en política pública, pero sería muy discutible, incluso en países como Brasil, que tiene la política cultural de las más avanzadas a nivel mundial. Sin embargo, un nodo central de la política cultural, que es la industria mediática, no fue regulada, no fue de algún modo democratizada, y esto ha garantizado, ha hecho posible los procesos de golpe de Estado o de reacción conservadora que hemos visto en los últimos tiempos. Así que cuando hablamos de la autonomía, yo plantearía algunos elementos en el diagnóstico. En términos de economía política, ¿qué condiciones estructurales tenemos en la sociedad, en la estructura social en regiones como Latinoamérica? ¿Y qué economía política de la cultura tenemos? Ya anticipo un elemento que creo que es significativo como propuesta. Salvo el caso brasileño, en la región, en América Latina, no ha habido una discusión desde la izquierda sobre la institucionalidad. ¿Qué instituciones para la democratización social y cultural? ¿Qué nuevo tipo de política? ¿Y qué instituciones para que, cambiando el gobierno, para un gobierno más conservador, mantener las conquistas que en algunos casos costaron sangre, muchas luchas, décadas de disputa ideológica, de disputa de la hegemonía? También discutir las condiciones operativas. Es decir, ha habido políticas sociales y culturales cuya aplicabilidad técnica por parte de los cuadros del Estado, de las revoluciones y procesos de progreso en América Latina, no han sido óptimas, por no decir que han sido pésimas aplicadas a nivel operativo, técnico. Que en una concepción del Estado, lo discutiremos, pero es necesario tener también la capacidad operativa de los discursos y las líneas estratégicas de política pública articuladas. Un ejemplo ha sido los proyectos fracasados o frustrados como UNASUR, es decir, los proyectos de integración regional. A nivel operativo no se han logrado madurar lo suficiente. Pongo el ejemplo también del Banco del Sur, que fue una gran apuesta estratégica, en este caso liderado fundamentalmente por Brasil, que tampoco fue operativa en términos de política pública. Sin ello, evidentemente, en el plano social y cultural no es posible hablar de alternativa democrática. Y también ha habido pocos canales para la sociedad. Es verdad que gran parte de lo que debemos aprender de la izquierda europea, América Latina, es que ha habido procesos como la revocatoria, formas de participación inclusiva, dinámica, los consejos de participación en el caso de Brasil, son formas institucionales muy avanzadas desde el punto de vista de política pública, de las que tenemos que aprender, pero han sido insuficientes algunos canales. Por ejemplo, en política cultural, vuelvo a insistir, exceptuando Brasil, los canales han sido limitados. Si hablamos de comunicación inexistente en algunos casos, no se ha desarrollado, por ejemplo, a diferencia de Venezuela, espacios de participación de las radios comunitarias y ciudadanas, espacios de autogestión cultural y social, como los puntos de cultura en Brasil, que son estratégicos para conseguir alternativas de educación popular, de ciudadanía, de sociedad, de autogestión para una alternativa política. Esto en términos de transformación, evidentemente, el diagnóstico que todos vamos a coincidir es el desplazamiento del eje del ALBA a la Alianza del Pacífico, con un proceso de restauración conservadora que quisiera señalar, lo apuntaba al principio, que eso es un elemento social y cultural vital. El proyecto neoliberal, fundamentalmente, es un proyecto ideológico en el sentido de discurso. El discurso sobre la corrupción es el discurso contra el principio de esperanza. Es decir, no es casual, no es derrocar a un gobierno, es, como en los años 70, siguiendo el documento Santa Fe, derrotar cualquier alternativa democrática, de integración o alternativa al eje de la Alianza del Pacífico, al eje dominante de la hegemonía de Estados Unidos. Y por tanto un ataque al multilateralismo, al federalismo latinoamericano
y un discurso muy globalista que aquí sí anticiparía un elemento. De aquí tiene que salir una hoja de ruta y una agenda mínimo para hacer una red, como se intentó en Quito, de fundaciones de la izquierda, de pensamiento, porque seguimos teniendo un debate político en el Estado-Nación y los actores en América Latina y en Europa son globales. Y por tanto, si no tenemos alternativas y actores globales, en el campo de la cultura y la sociedad, en la disputa de la ideología, no vamos a tener alternativas que contrarrestar. Ha habido iniciativas interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mercosur, el caso de REAF, que no es habitual en la Unión Europea, la red de agricultura familiar, que en un modelo de integración como Europa, conservador, limitado, restringido, sin embargo, tiene espacios de desarrollo social del campesinado con participación de vía campesina, de la sociedad civil, conjuntamente con la institucionalidad del Mercosur. Bueno, esas fórmulas, que son episódicas, dan cuenta de que tenemos débiles vínculos en cuanto a fuentes y recursos para la integración regional en la perspectiva social, que además el campo de la cultura no está en la agenda, no lo estuvo en Mercosur, no lo ha estado en UNASUR, no lo ha estado en el regionalismo latinoamericano. Recientemente la revista de la Cancillería ecuatoriana dedicaba un monográfico sobre derechos sociales y culturales, justamente coincidiendo todos los artículos en que la agenda del regionalismo, la cultura no quedó como prioridad. No fue una prioridad política pública. Y no es pensable una revolución sin revolución cultural. No es posible consolidar procesos de transformación sin este frente a ese nivel. Es evidente que ha habido países con políticas culturales muy activas, pero quisiera recordar que desde 1982, relativamente hace poco tiempo, las políticas culturales en Latinoamérica empiezan a ser agenda de debate público. Y en la mayoría de países no ocupan un nodo central, un aspecto central de la construcción de alternativas. Por tanto, estamos hablando socioculturalmente de un sistema, el campo simbólico e ideológico, con fuerte dependencia, con ausencia de políticas activas a nivel nacional y con ausencia de proyectos de integración regional en este plano. Pese a los esfuerzos bilaterales que ha habido en algunos países para crear, por ejemplo, circuitos como vinculados a la extracción o el cacao de la cultura agroalimentaria básica de algunas zonas de la región, pero insisto, proyectos bilaterales puntuales muy vinculados a la producción económica, pero con falta de visión ciudadana, con falta de visión social y cultural. Pues en ese ámbito hay líneas de desarrollo que siguen siendo tareas pendientes, si hablamos de integración regional. Por supuesto, la descolonización, la matriz cultural sigue siendo hegemónica, no solo en los medios de comunicación, en la política cultural, en el concepto sociocultural de desarrollo claramente colonial del norte, sea eurocéntrico o estadounidense. No ha habido una política de democratización de la comunicación en UNASUR, no había, por ejemplo, en UNASUR ni siquiera Consejo de Comunicación y Cultura, no estaba en la agenda prioritaria, aunque algunos reivindicamos que era necesario un espacio para disputar la democracia en la integración regional a este nivel. Se ha demostrado, viendo los acontecimientos en Brasil, en Paraguay, en Honduras, en Venezuela, por supuesto, en Bolivia, que este elemento era fundamental. Es fundamental en el sentido de que estamos ante una guerra de propaganda, y en esa guerra de propaganda ideológica hay actores globales, ¿no? Por señalar algunos, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Grupo de Diarios de América. ¿Qué actores tiene la izquierda a nivel supranacional para la integración regional? En el campo cultural, en la disputa ideológica, ¿con qué actores contamos? Exceptuando Telesur o algún actor transnacional, o exceptuando lo que significó con la Revolución Cubana en la Casa de las Américas. No tenemos en estos momentos un espacio de producción ideológica referencial frente a estos grandes actores globales que marcan las agendas y que logran una alta efectividad en la guerra irregular, promoviendo el descontento, generando una guerra psicológica, deslegitimando los gobiernos de izquierda, planteando también incluso movilizaciones como en Nicaragua contra los progresos y las transformaciones históricas que ha vivido la región. Bueno, ese escenario, que no voy a detenerme mucho porque tiene que ver con guerra psicológica, pero que en el fondo cuando hablamos de integración y democracia en el plano social y cultural tenemos que hablar de disputa de hegemonía y por qué no hemos acometido ese frente,
Me gustaría señalar alguna agenda para el debate, algunas ideas que creo que deberíamos discutir. Por ejemplo, lo hemos discutido, aunque en UNASUR estaba en la agenda, cómo regular los circuitos de telecomunicaciones. Había un proyecto UNASUR estratégico a nivel geopolítico para evitar que las telecomunicaciones pasaran por Estados Unidos. ¿Se ha avanzado en ese proyecto? No se ha avanzado, pero era estratégico. No hemos discutido sobre derechos de telecomunicaciones y ciudadanía. Cómo reivindicar una noción comunal y supranacional. En los 70 tenían claro los países latinoamericanos que sin un proyecto regional, las telecomunicaciones, la cultura y la ciudadanía no tendrían garantizados sus derechos. En segundo lugar, tampoco hemos discutido los discursos de la UNESCO sobre diversidad cultural. Cuando hablamos de integración, partimos siempre de que la región Latinoamérica es muy diferente, muy diversa, difícilmente integrable si hablamos de cultura y sociedad. Hay una suerte, como decía un sociólogo boliviano histórico, una suerte de abigarramiento en la sociedad latinoamericana que justificaría la imposibilidad de integración. Entendiendo que integración siempre es por homogeneidad y no necesariamente debe ser así. Podemos buscar formas flexibles, abiertas, que reconozcan la diversidad como potencial, con un denominador común, la subalternidad y el carácter del sur, y las tradiciones de las luchas populares en América Latina. Pero no hemos planteado una alternativa a la UNESCO desde América Latina y desde el sur en términos de políticas de diversidad cultural. La diversidad se está entendiendo en un sentido liberal, libre flujo de mercado para la oferta cultural. Y cuando el Estado interviene, está cortando la creatividad cultural, está limitando la libertad de expresión, está limitando las posibilidades de la ciudadanía para expresarse. Un tercer frente que creo que es importante y que estaba en la agenda en parte de UNASUR, pero no se llevó a cabo, es disputar las políticas de propiedad intelectual. No puede haber desarrollo autónomo en América Latina si seguimos aceptando los principios de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, de la OMPI y, lógicamente, del GATT y de la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Ahí es donde se está disputando la economía creativa y las posibilidades de integración sur-sur en los países de la región. ¿Qué papel tienen las culturas populares? ¿Cómo reconocer derechos comunales o comunitarios desde la región? ¿Qué otro tipo de regulación de las manifestaciones socioculturales de los pueblos históricos, de las tradiciones ancestrales en la región no se han planteado? Ha habido proyectos como el Código Ingenios en el caso de Ecuador, pero siempre en el plano del Estado-Nación. Insisto, nunca como debate a nivel regional, aunque se llegó a plantear en uno de los consejos sectoriales. Quiero recordar, si no me corrige la reunión, creo que en el de Ciencia y Tecnología se llegó a discutir el problema de la propiedad intelectual en América Latina. Por tanto, no estamos discutiendo ni el dominio público de lo social y cultural a nivel regional y las políticas de cooperación a nivel social de ALBA, UNASUR y GATT, podríamos decir lo mismo, no han sido todos lo avanzadas o, digamos, prioritarias que sería deseable a este nivel. Bueno, podríamos señalar algunos elementos. Yo quisiera centrarme por una síntesis en 5 ejes que creo que serían importantes. Las políticas de propiedad intelectual, qué tipo de cooperación se puede hacer en comunicación, educación y cultura entre los países, una agenda ambiciosa. Hasta ahora la agenda ambiciosa pasa por el norte, o emular el programa Erasmus en América Latina, no plantear nuevas formulaciones. Por ejemplo, el nivel de intercambio para las universidades y el campo regional sur-sur es mínimo en la región. Plantear también el tema de las telecomunicaciones, no solo a nivel securitario, que es el dominante por el paradigma anti-Wikileaks, sino también desde el punto de vista de gobernanza democrática desde el sur de este recurso estratégico. Los actores globales ya no son Globo, ya no van a ser Televisa, son Netflix, son AT&T, acaba de haber una concentración, y los países del sur son totalmente dependientes en este frente. La cultura, el ocio y la ciudadanía se va a construir a través de la red de telecomunicaciones y necesitamos tener alternativas de integración regional, como incipientemente había formulado la UNASUR a este respecto. Por supuesto, poner en valor la memoria y el patrimonio inmaterial. Yo creo que uno de los elementos de integración estratégicos a este respecto es la riqueza de la cultura popular latinoamericana para ponerla en valor y que, a fecha de hoy, las concepciones de política cultural, insisto, exceptuando Venezuela y Brasil, suelen ser muy conservadoras
en su visión, en cómo se formula la idea de patrimonio inmaterial para el desarrollo local, para el desarrollo local. Y por último, los mediadores culturales. Democratizar implica formar técnicos, agentes culturales, gestores culturales, que es un déficit histórico de la región. Formar gestores culturales con una visión democrática, ciudadana, popular y latinoamericana. Normalmente son conceptos de estos agentes o mediadores coloniales, elitistas, clasistas y desde luego no con una visión regional. En el mejor de los casos, una visión de lo nacional popular centrado en el Estado o en el país de referencia, pero no con un concepto de política cultural vinculado a ese Estado. Es decir, tenemos por delante problemas en política social y cultural no acometidos. ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo fomentamos la diversidad de manifestaciones culturales en la región frente al relato hegemónico del norte? Las industrias culturales, no lo he explicado, pero saben ustedes que están absolutamente dominadas por el monopolio de la industria cultural estadounidense y europea. ¿Cómo logramos descentralizar las políticas culturales en red a través de Internet y las nuevas plataformas? ¿Y cómo logramos ese diálogo entre culturas en la región que a fecha de hoy no se habían planteado? Tenemos otro escenario que convendría tomar en cuenta. Plantear las políticas desde el Estado-Nación. Si hablamos de integración regional, puede ser un hándicap, en este caso negativo. El territorio local se abre a un espacio público cosmopolita en las nuevas plataformas, no solo en términos de mercados globales, sino también de conceptos de ciudadanía distintos al que hemos venido explorando tradicionalmente. Ya no nos vale el concepto decimonónico, clásico, ilustrado de ciudadanía. Necesitamos repensar otras formas ciudadanas y responder a estas preguntas que planteo para el debate. Primero, ¿qué tipo de redes necesitamos para la integración regional y la cooperación desde la autonomía? ¿Cómo son esas redes? ¿Con qué actores? ¿A partir de qué estrategia? Segundo, ¿qué tipo de estructuras y desarrollo apropiado se pueden plantear para la integración cultural, considerando que es necesario desarrollar el dominio público a este respecto, no ya a nivel nacional, sino supranacional, que no existe? ¿Qué políticas culturales serían las adecuadas en la era de la sociedad del conocimiento, con las brechas que existen en América Latina? Brechas cognitivas, tecnológicas, económicas, culturales. Y desde luego también, ¿qué tipo de política para promover el cambio social en la región? Desde luego hay muchas respuestas. Yo creo que hay algunas que dejo en esta última diapositiva. Me he pasado el tiempo que habíamos calculado, 15 minutos, y lo dejo para el debate. El objetivo es un poco generar discusión. En nuestro caso, la necesidad de esa red latinoamericana conectada con Transport es estratégico para compartir conocimiento, para generar una agenda común y para plantear también una politización que no se ha dado en el campo de lo sociocultural, que siempre ha quedado relegado en última instancia, insisto, salvo gloriosas excepciones de los gobiernos de progreso que han tenido una política activa en este plano, siempre a nivel nacional y no supranacional. Lo dejo aquí y luego podemos seguir. Hemos sido muy difíciles. ¿Podéis traerle agua para...? Que conste que me ha avisado Marga que más despacito para la traducción, pero yo tengo... Como hemos empezado tarde, digo, bueno, habían sido 20 minutos, más reducido 15. Complicado de hacerlo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Javi y a todas las personas que han participado en la organización de estas jornadas, ¿no? de debate. Como ya ha dicho algunos compañeros, hace como año y medio que nos encontramos en Quito, ya algunas instituciones que teníamos presencia en América Latina, y se planteaba ya la necesidad precisamente de construir una red, ¿no? Una red de pensamiento que la derecha nos lleva muchos años de ventaja y nosotros hemos ido trabajando un poco más aislados. Lo que tengo para presentar, digamos, ahora volvemos a subir un poquito el nivel, lo de Francisco ha sido más
más aterrizado. Yo voy a analizar más la disputa geopolítica en cuanto a los diferentes enfoques de la integración regional. De ahí el nombre disputa de la integración regional latinoamericana. Y para ello quiero partir, bueno, de la disputa que todos sabemos que hay en la sociedad, ¿no? Donde tenemos unos grandes grupos de poder económico, generalmente y particularmente en América Latina ligado a las transnacionales, generalmente capital extranjero o capital nacional, pero ligado al comercio exterior, y que se enfrentan a los intereses de las grandes mayorías. Esto se traduce en el plano de la integración regional en dos grandes formas o dos grandes enfoques de afrontar la integración. Ya se estaba planteando anteriormente, creo que lo planteaba Marga, mientras que en Europa hemos planteado, ¿no?, esa necesidad en algunas cuestiones de volver al Estado-Nación porque la construcción europea no está respondiendo a las demandas de las grandes mayorías. En América Latina, en situaciones de crisis, es justamente lo contrario, se necesita más integración. Por lo tanto, lo que hay que tener en cuenta es que existen diferentes enfoques y según ellos vamos a ir viendo quiénes son los grupos de interés que están ligados a cada uno de ellos. El regionalismo abierto, que es el regionalismo que surge, digamos, en la década de los 90, pero que sigue existiendo hoy día en la región, funciona como punta de lanza de la globalización neoliberal. Son los capitales privados, los capitales transnacionales los que dirigen estos procesos de integración. Y frente a esto tenemos un regionalismo que surge en el primer lustro del siglo XXI, que se conoce como regionalismo post-neoliberal, también como regionalismo post-liberal o post-hegemónico. Digamos, existe dentro de la literatura diferentes formas de denominarlo. Para contextualizar el primero de ellos, el regionalismo abierto, surge en un contexto internacional donde prima la hegemonía estadounidense y la dominación del neoliberalismo. Tenemos, tras la caída de la Unión Soviética, lo que Francis Fukuyama habla del fin de la historia, ¿no?, donde ya las pugnas ideológicas no van a existir, según él, y solamente queda la gestión, el Estado se va a dedicar a gestionar. Bajo este contexto surge el regionalismo abierto, con toda la aplicación a América Latina de las medidas del consenso de Washington, y sus principales características van ligadas a la degradación arancelaria y la eliminación de la barrera no arancelaria. Es decir, el foco principal de estos procesos de integración es el comercio internacional. Y un comercio internacional ligado a las grandes potencias centrales. Es decir, lo que se va a reproducir son los sistemas de dominación, los sistemas de dependencia y las relaciones centro-periferia. Tenemos también la promoción de la inversión directa extranjera que tiene se cataloga como si fuera nacional, es decir, puede entrar con las mismas características que la inversión nacional. Los acuerdos de propiedad intelectual, que también ya la ha nombrado previamente Francisco, que básicamente están ligadas a dos industrias que están dominadas por los países centrales de la economía mundo capitalista. Sí, son las grandes industrias farmacéuticas, son las que presionan para acuerdos de propiedad intelectual, y son las empresas de software. Es decir, esa protección que se le da a las empresas son precisamente aquellas que están radicadas en los países centrales. Tenemos también el libre acceso a las compras públicas, por lo tanto, todo el capital extranjero puede entrar directamente a las licitaciones públicas, y después la competencia que se desarrolla en cuanto a normas laborales. Estamos viendo en los últimos años, con esta ofensiva neoliberal que vivimos en diferentes países de América Latina, cómo se proponen nuevas reformas laborales que lo que buscan es ir reduciendo los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, reduciendo los salarios para poder insertarse de forma más competitiva en los mercados internacionales. ¿Cuáles fueron los resultados que tuvo este primer auge del regionalismo abierto? Bueno, son las crisis económicas, conocemos casos de Argentina, Ecuador, Brasil, etc. Se profundizó la excepción subordinada en la economía mundial y se aumentó la dependencia económica. Y a nivel de integración, lo que se produjo, a nivel de integración económica, se produjo una desintegración, es decir, se vincularon los mercados a través del comercio internacional a las economías centrales, pero no se produjo una integración productiva de los países latinoamericanos. La siguiente etapa, o el siguiente enfoque que vamos a ver, el regionalismo post-neoliberal, o el regionalismo post-hegemónico,
que comienza, digamos, en ese primer lustro del siglo XXI, con la llegada a la presidencia de Chávez, de Lula, Néstor, Evo, Correa, Lugo, Mujica, es decir, una serie de presidentes que rompen completamente con la visión neoliberal que había sido hegemónica durante la década anterior. Fue precisamente América Latina, considerada por Estados Unidos como su patio trasero, la que comenzó a disputar la hegemonía que había creado el neoliberalismo estadounidense en la década de los 90. Otro de los hechos clave de ruptura de la hegemonía estadounidense es la Cumbre de las Américas, el Mar del Plata, en el año 2005, cuando finalmente se cierra el área de libre comercio que iba desde Canadá hasta Chile, ¿no? Que abarcaba a todos los países de América Latina. ¿Cuáles son las principales características de este regionalismo post-neoliberal? Tenemos la promoción del desarrollo económico con equidad, es decir, la equidad vuelve a estar en el centro de la agenda, ya no es solamente la promoción del comercio internacional, sino que la equidad va a ser el eje que articule la integración. La agenda productiva toma un nuevo protagonismo frente a la agenda meramente comercial. Tenemos, como el caso de la UNASUR, el acuerdo de carácter energético, acuerdos de carácter seguridad y defensa, infraestructuras, la construcción de la ciudadanía. Tenemos la ciudadanía mercosureña, ahora el Mercosur. Tenemos sobre todo la ciudadanía suramericana que se avanza dentro de la UNASUR. Y por supuesto tenemos el importante papel que juega en un momento dado la UNASUR en la defensa de la democracia en los países de la región. Por ejemplo, el caso del intento de golpe de Estado en el año 2010 contra el presidente Rafael Correa, donde rápidamente la UNASUR se movilizó para apoyar el orden democrático de Ecuador. Tenemos también cómo la UNASUR apoyó los diálogos entre el gobierno bolivariano y la oposición en Venezuela, en un primer momento. Actualmente esos diálogos ya no están participados por la UNASUR. Y los principales resultados de este enfoque a nivel regional tenemos el retorno de la política a la agenda de integración regional. En realidad la política nunca se fue, el neoliberalismo y la agenda solamente focalizada en el comercio también es política, pero aquí hablamos en un sentido amplio. El retorno del Estado como garante de integración más justa y equitativa, es decir, frente al Estado mínimo propio del Consenso de Washington y del regionalismo abierto, el Estado vuelve a tomar un vigor, una fuerza, una participación directa en el proceso de integración y en los procesos de desarrollo económico. Y tenemos el retorno a las agendas de desarrollo. Una vez visto, digamos, estos dos grandes enfoques que siguen en disputa, que siguen teniendo fuerte presencia en la región, quiero hacer ahora brevemente, porque tampoco el tiempo da más mucho, pero cuál es el estado actual de algunos de estos procesos, ¿no? En primer lugar tenemos la crisis en la UNASUR que lleva desde el 1 de enero del año 2017 sin secretario general. Hay una parálisis del organismo y desde el 17 de abril de este año hubo 5 países que decidieron abandonar temporalmente. Son Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Colombia y, me estoy dejando algunos, Brasil. Son 5 países que en el momento que Bolivia asumía la presidencia pro tempore del organismo, decidieron salirse alegando la parálisis del organismo, lo que no decía que esa parálisis era resultado precisamente de la presidencia anterior, que era la Argentina, y que no había convocado ninguna cumbre de jefes y jefas de Estado ni ninguna cumbre de cancilleres. Por lo tanto, utilizaron un mecanismo que ellos habían paralizado para justificar esa salida temporal. Y la nueva ofensiva del neoliberalismo en la región tiene diferentes puntas de lanza. La Alianza del Pacífico, que surge en el año 2011, una vez que ha fracasado el ALCA, digamos, todos los países de la región formando parte de un acuerdo de libre comercio, la Alianza del Pacífico persigue ese mismo objetivo, pero digamos de una forma más progresiva. La Alianza del Pacífico en un primer momento lo forman 4 países, Chile, Colombia, Perú y México,
Y para formar parte del proceso de integración, una de las condiciones básicas es que todos tienen que tener acuerdos de libre comercio firmados entre ellos. Y no es obligatorio para formar parte del proceso de integración, pero también cada uno de estos países tiene acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Entonces, una vez fracasado el ALCA, es la estrategia para volver a imponer una zona de libre comercio en toda la región. Hemos visto como en el último año también se ha recuperado parcialmente el protagonismo de la Cumbre de la América frente al peso que están perdiendo las cumbres de la ciudad. Vimos como en la última Cumbre de las Américas se le dio muchísimo bombo por todos los medios de comunicación y el eje principal de discusión era la corrupción. Vemos cómo se había puesto ahí la agenda neoliberal y tenía, digamos, dos grandes objetivos: corrupción y sacar a Venezuela de todos los procesos de diálogo y concertación política de la región. Finalmente no tuvo el protagonismo esperado porque, bueno, Donald Trump no fue a la reunión y el que se había convertido en adalid de la no presencia de Venezuela era Pedro Pablo Kuczynski, que era donde se celebraba la Cumbre de la América, y finalmente, pocas semanas antes de que se celebrara la reunión, fue destituido de su cargo. El Mercosur que surgía también en los años 90, digamos, ligado a toda la realidad de ese regionalismo abierto, pero que se había empapado de esa agenda más amplia en los años que los países progresistas habían tenido mayor presencia en la región. Vemos ahora cómo vuelve a dar una vuelta de tuerca y vuelve a sus orígenes, digamos, limitando su agenda, vinculando prácticamente su agenda al apartado comercial, y fruto de ello es el retoma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, la suspensión de Venezuela como miembro del Mercosur y la no ratificación para que Bolivia forme parte del Mercosur. Es decir, que Bolivia tiene todos los tratados ya firmados, ha sido ratificada por parte de todos los congresos, excepto por el Congreso brasileño, que es el que está impidiendo que Bolivia forme parte del proceso de integración. La emergencia de China, no voy a detenerme aquí, pero bueno, es un actor también a considerar. Y la persecución de líderes políticos de la izquierda regional, que por qué lo pongo aquí. Bueno, fueron también estos líderes de la izquierda regional la que construyeron, la que ayudaron a edificar proyectos como la UNASUR, la CELAC, la OTSP, etcétera, etcétera. Y a modo de conclusiones, se suele hablar, y ya se ha hablado, ha salido al menos un par de veces, del cambio de ciclo que vive la región. A mí particularmente no me gusta hablar de cambio de ciclo porque parece presuponer que, bueno, ya está todo perdido y sin embargo todavía hay muchas batallas que dar y todavía seguimos gobernando en muchos lugares. Venezuela acaba de ganarse las presidenciales. Ayer en Colombia, bueno, ha vuelto el uribismo, está mal, pero hay 8 millones de votos que abren una expectativa que quizá en el futuro se pueda cambiar. El caso de Ecuador se ha dado la vuelta, pero el apoyo popular seguía ahí, se ganaron las elecciones. Lo que ha habido después ha sido la presión que ha habido por parte del candidato, ¿no? Pero lo que sí está claro es que hay una ofensiva neoliberal que puede utilizar o bien la vía democrática, como en Argentina, que es indiscutible, el cambio que hubo en Argentina, pero utiliza cualquier medio, como en Brasil, como en Ecuador, y que va tomando poco a poco diferentes gobiernos de la región. Los resultados que puede tener este proceso o esta ofensiva neoliberal puede ser volver a ese regionalismo abierto que vimos, lo que provoca es la desintegración de la región y la nueva vinculación subordinada a los mercados internacionales. Otro de los grandes aspectos que hay que reflexionar, y que también lo apuntaba ya Francisco, es la debilidad institucional de los procesos de integración poshegemónicos. Existen grandes resistencias en los países de la región a crear instituciones de carácter supranacional y siempre, digamos, prima el intergubernamentalismo. Esto, digamos, bajo una lógica de países con regímenes presidencialistas, es lógico, pero lo que vemos es que cuando hay un cambio de los gobiernos, todo lo construido puede revertirse rápidamente. Entonces, con mecanismos más de carácter supranacional se puede construir irreversibilidad de carácter federal. Algunas de las instituciones que se plantearon y que quedaron en el camino, tenemos el Banco del Sur, el Fondo del Sur,
un mecanismo de resolución de controversias que sea de la región, que no esté ligado a los capitales transnacionales, que son los que cooptan la mayoría de los mecanismos de resolución de controversias. Tenemos la necesidad de construir agencias de calificación públicas. Estamos hartos de ver como Moody's, Standard & Poor's, cada vez que llega un gobierno progresista que tiene unas políticas económicas heterodoxas, rápidamente baja la calificación, pone los mercados nerviosos y lo utilizan como boicot para todos los procesos electorales. Tenemos el Sucre o tenemos reformar los planteamientos de las nacionales. Y frente, digamos, a toda esta ofensiva neoliberal que hay y esa resistencia que yo tengo a denominar el cambio de ciclo, bueno, digo que aún es frágil, ¿no? Digamos, ese nuevo poder o esa correlación de fuerzas que comienza a construir la derecha regional y que en el caso de Brasil, si hay un cambio, un vuelco político de las elecciones brasileñas, puede volver a una correlación de fuerzas más favorable al progresismo latinoamericano. Creo que me he pasado ya de tiempo, lo dejo ya por acá. He intentado plantear algunas ideas a debate, muy por encima, pero que, bueno, que considero que en el resto de meses se puede ir completando muchísimo más y que se abra así de esta forma el debate. Gracias. Bueno, gracias. Espero que de manera más ordenada que al inicio ahora quisiera poner algunas ideas y tratar de caer lo más pronto posible en el escenario actual, porque valiéndome de las dos exposiciones, creo que podemos plantear algunos temas hacia el escenario actual. Buscando hacer una síntesis, sobre todo lo planteado por Sergio, yo quisiera referirme a 4 momentos de la integración en América Latina. El primer momento que inicia en realidad para América Latina con el famoso discurso del punto 4 de Harry Truman en 1948. Y recuerden que en ese discurso se ponen 2 grandes categorías en juego, ¿no es cierto? La categoría democracia y la categoría desarrollo. Ya como una violencia epistémica sobre esa categoría de desarrollo que suponía primer mundo desarrollado, tercer mundo subdesarrollado. Eso posibilita un tipo de integración o de trabajo de la integración en América Latina, donde los flujos de cooperación van muy encaminados a estas 2 cosas: fortalecimiento de procesos democráticos y sobre todo la consolidación de un tipo de desarrollo. En cada periodo voy a querer ir apareciendo los organismos de integración que se hicieron más fuertes, pero me adelanto a decir que lo que sí tenemos es al menos unos 10 espacios de integración en América Latina, que lo vamos a ver más adelante de manera crítica. Entonces, en este primer momento, post Segunda Guerra Mundial, 2 categorías de juego: democracia, desarrollo. El papel que cumple la OEA, la Organización de Estados Americanos, la Comunidad Andina de Naciones y la Comunidad Caribeña son importantes. Ahí aparecen al menos 3 espacios de integración. ¿Dónde están operando los sectores de izquierda? Me parece que fundamentalmente desde las universidades, generando un pensamiento, ¿no es cierto?, para la beta de izquierda de esa integración, y empiezan a aparecer las ONGs, organizaciones no gubernamentales. Luego tenemos un segundo gran momento que para el caso de América Latina está marcado sobre esto que se dio en llamar la tercera ola de democratización, donde incluso está el caso español, ¿no es cierto?, la famosa revolución de los claveles, y tiene a 1974, digamos, como punto de inflexión, pero alrededor de 1980 inician procesos de redemocratización en América Latina, ¿no? Antes o después, el caso de Paraguay, el caso de Uruguay, el caso de Argentina, el caso de Ecuador, el caso de Brasil, recuperan la democracia.
Y entonces hay todo un espíritu donde la integración es una integración para la democracia, para estas democracias renacientes. Pero en el año 89 se da con mucho énfasis el discurso de integración económica posibilitado por el Consenso de Washington. Recuerden que el Consenso de Washington para nuestros países supone un decálogo donde la disminución de la intervención del Estado, la libre apertura para la circulación de capitales, la desregulación del mundo del trabajo, la desregulación del ámbito financiero, la posibilidad de incorporación de tratados de libre comercio y otros 6 puntos más, suponen la implementación absolutamente dogmática del neoliberalismo en la región. Ahí aparece, digamos, tal vez Mercosur como un espacio de integración comercial, un énfasis comercial en el año 91, pero diría que el énfasis más fuerte del ícono de la integración en este periodo es el ALCA, el famoso Área de Libre Comercio, que se concibe en Miami, ¿cierto? La primera cumbre de las Américas, muy de la mano de la OEA en ese momento como articulador político, y aparece el ALCA como el gran deseo de una zona de libre comercio total para las Américas. Esa zona de libre comercio tiene una resistencia. ¿Dónde está operando la izquierda? Perdón, en este segundo momento, me parece que ya mucho más fuerte desde el tema de las organizaciones no gubernamentales. Hay un aparecimiento, hay un boom de ONGs, ¿cierto? Muy aparejadas incluso con el debilitamiento del Estado. Y van a ver por qué esto creo que después tiene relevancia, y es porque muchos sectores progresistas estuvieron, según de qué generación vengamos, estuvieron pensando en los procesos de integración, generando un discurso de izquierda desde el ámbito de las organizaciones no gubernamentales. Esa década prácticamente entre 1994 y 2004, que se suponía debía empezar a operar ya el área de libre comercio, tiene, como bien ha dicho Sergio, un punto de inflexión muy fuerte en la cumbre de Mar del Plata en 2005. Este se convierte, digamos, como el año sobre lo cual los gobiernos que ya habían ganado, puede ser el caso 99, 2000 me parece que es el 99 Venezuela, 2000 Lula, poco después Evo, poco después Correa, genera alrededor de este año 2005 un punto de inflexión muy importante. El ALCA termina con una, digamos, frase que es ALCA al carajo, famosamente cantada por varios, ¿no es cierto? Néstor Kirchner, Lula, un dirigente cocalero, hasta Maradona. Estamos en época mundialista, y en ese Mar del Plata básicamente se sepulta el ALCA como forma de integración comercial en América Latina, y se le da mucho más fuerza a una integración política y económica, empezando el año 2004 con el ALBA TCP, ¿sí? El rol fuerte que genera Venezuela en ese tipo de integración, alrededor de Venezuela y su apoyo, digamos, desde el manejo de la política petrolera hacia algunos países, digamos, sobre todo caribeños, aparece el Petrocaribe, ¿sí? En el año 2010 ya empieza la CELAC a plantearse con fuerte como una alternativa frente a la OEA, y una CELAC, ¿no es cierto?, que además incorpore a Cuba abiertamente y que saque a Estados Unidos, es decir, la posibilidad de que conversemos los problemas de Latinoamérica sin la presencia de Estados Unidos, ¿sí? O sea, sin vigilancia sobre nuestros diálogos. Después el proceso del Banco del Sur, que está aparejado sobre todo un énfasis de este nuevo periodo, de este tercer bloque de integración, que es la nueva arquitectura financiera regional, de características muy importantes, porque a esto se asociaban formas de digamos, de comercio y liquidación de los flujos comerciales, como lo que se dio en el caso de Venezuela y Ecuador con el Sucre, la forma donde los intercambios regionales terminaban compensados en la política económica de nuestros países. El gran deseo del Fondo del Sur y el Banco del Sur, que, paréntesis, debemos reprocharnos severamente que en los grandes momentos de integración y cuando más fuertes estuvimos políticamente no hayamos avanzado en ello.
Yo era delegado del gobierno del Ecuador para la consolidación del Banco del Sur, y debemos decirlo, lo podemos así, aquí decir que de manera autocrítica, el propio Brasil, digamos, del PT, ¿no es cierto?, y la propia Argentina de Cristina Fernández no terminaron firmando el acuerdo para que empiece a operar el Banco del Sur. Tenemos una gran pregunta, ¿no es cierto?, sobre qué hubiera pasado si ya estaba funcionando el Banco del Sur y el Fondo Latinoamericano, qué hubiera pasado en la crisis que enfrentó América Latina en el año 2014 y 2015 con la caída de precios de nuestros productos de exportación. Es decir, los flujos de crédito seguramente hubieran sido mucho más fáciles de poder hacérselos, y ahí me parece que tuvimos una caída de la posibilidad de integración económica fuerte, ¿no? Está también el SICA, solamente para señalarlo, ¿no es cierto?, una zona de integración también para Centroamérica, y aparece en el año 2011 Alianza del Pacífico, como una forma de cooperación, de comercio, entre los países no progresistas, los que estaban dentro de la ala no progresista, Chile, Colombia, Perú y México, conforman el área, digamos, de Alianza del Pacífico. Pero, ¿qué características tiene esto de por medio? ¿Dónde está operando la izquierda, los sectores progresistas, al menos en buena parte de los países? En el Estado. Es decir, ya no eran las ONGs, ya no eran las universidades, sino el Estado. Y esto va a marcar mucho énfasis sobre donde quiero yo llevar algunos temas de discusión y algunos temas de planteamiento para la cooperación. Es porque en ese momento nos dimos cuenta, y cuando regresamos a ver a la sociedad, ¿no es cierto?, o los sectores organizados de la sociedad, ya casi todo estaba en el Estado. Estoy hablando desde el caso ecuatoriano, que me parece puede ser muy similar al caso boliviano, el caso venezolano. Y esto hizo que toda esta integración se pensara muy fuertemente desde el Estado, ¿sí? Tuvo implicaciones muy potentes, y avanzar en la integración política y económica en los términos que se avanzó. Las reuniones que tuvimos de CELAC en el caso de Cuba fueron maravillosas. Las reuniones y la forma de animar la integración de los sectores bolivarianos de parte del ALBA fueron fabulosas. Y también de la UNASUR. Llegamos a construir un gran edificio emblemático, icónico, en Quito, como la sede de la UNASUR, que hoy está prácticamente abandonado, digamos, con esta decisión de los gobiernos de no avanzar en ese sentido. O el Parlamento del Sur, que también fue construido en Bolivia, me dicen que en este momento prácticamente no tiene por quién ser, digamos, ocupado. ¿Por qué señalo esto con tanto énfasis? Porque me parece que entonces hoy, a este cuarto momento de integración, yo llamaría a este tercer momento de integración un momento de integración de desarrollismo post-neoliberal. Y remarco esto de desarrollismo porque de manera autocrítica debería decir que nuestros procesos progresistas en algún momento hicieron un desarrollismo sin política, o un desarrollismo con debilidad política. Es decir, nos dedicamos a la recuperación del Estado, cosa no menor en América Latina. Nos recuperamos a la recuperación de sus instituciones, nos recuperamos a generar nuevos marcos institucionales. Nuevamente, Venezuela y Bolivia y Ecuador, que a mi juicio son emblemáticos, porque generan un cambio epistémico en la forma de entender el desarrollo. El buen vivir boliviano, el vivir bien de los bolivianos y el buen vivir ecuatoriano son cambios epistemológicos y de una suerte de nuevo constitucionalismo en América Latina. Pero me parece que al final nos generaron un gran problema, y es que estuvimos gobernando el Estado y se vació un poco la sociedad de formas de integración. Por lo tanto, queriendo concluir para elementos del debate, a mí me parece que algunos ejes que quisiera plantear para la integración actual es que hay que pensar, y yo siento mucho ahora que perdón que ponga el caso ecuatoriano, es el que conozco y en particular el que he vivido. Yo fui ministro de Planificación por algún tiempo en el gobierno de Correa, hoy soy parlamentario, y veo que en los dos ámbitos siempre la discusión es el Estado. Cómo la izquierda gobernaba el Estado, cómo la izquierda trabajaba desde el Estado, qué tipo de Estado estábamos construyendo.
y descuidamos la sociedad. Y por lo tanto, es un momento de recuperar la sociedad, ¿sí? Pensar la integración de la sociedad. Por eso me da la sensación que en este momento, si ya no son las universidades, si ya no son las ONGs, si ya no es el Estado, tal vez son las fundaciones políticas a las que hay que darles en este momento algo de espacio, de fuerza y de aliento. La primera gran cosa. Segunda cosa es que incluso necesitamos apoyo para generar memoria, generar relatos. En este momento, yo soy partidario de la lectura de la hegemonía a lo Laclau. Y ahí Laclau, digamos, suma dos cosas: el concepto de hegemonía de Gramsci y la fuerza de los discursos de postestructuralismo de Foucault. Y a mí me parece que esto sí es válido en América Latina, porque en estos 10 años, o en estos 15 años o 20 años, según el punto donde veamos. Claro, si vemos Venezuela es 99, pero a mí me parece que desde el año 2005 es donde vemos al menos unos 15 años de sólido progresismo en América Latina. Tuvimos un sólido relato de desarrollo entendido como proyectos nacionales populares de desarrollo. Algunos critican esto. Hay una vertiente de la izquierda latinoamericana que dice: ese es su problema, porque ustedes no generaron post-extractivismo. Hay una lógica de crítica, desde lo que a veces se autodenomina la izquierda más radical, o una izquierda más intelectual, que dice: el problema fue que América Latina no logró generar un tipo de desarrollo post-extractivista. ¿Ya? Y dicen, los gobiernos progresistas solo hicieron redistribución, entre comillas. Pero en América Latina hacer redistribución no es menor. Es decir, la posibilidad de redistribuir la riqueza, como se hizo en el Brasil, que se cuenta la salida de pobreza por millones, si no estoy mal, son 120 millones, que lo dicen los compañeros. En el caso ecuatoriano, para nuestra escala, 2 millones de personas salieron de la pobreza. Lo mismo en el caso boliviano. La posibilidad de que en gobiernos como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Brasil, en la distribución primaria del ingreso se haya redistribuido más al trabajo que al capital, es muy importante. Es muy importante. Muchas veces a esas críticas he dicho: sí, solo hicimos redistribución, ¿y qué? Porque me parece que, digamos que eso fue un logro fundamental. Y está lo económico, está lo político, está la sociedad. Generamos regímenes de bienestar. Que la ventaja de esto me parece que hoy sí son un punto de referencia para que la gente diga: no pueden volver o no pueden tumbar los regímenes de bienestar que se establecieron. Entonces, yo ahí sí les digo, hay todo un eje donde es increíble, porque en esta lógica, entonces cuando quería decir esto es que nosotros sí tuvimos una hegemonía discursiva. Y creo que en este momento la derecha lo que ha hecho es generar otra hegemonía discursiva. Y su eje de ataque ha sido la corrupción. ¿Sí? No es ninguna casualidad que en Argentina, Bolivia, Ecuador, ¿sí? El discurso sea el mismo. No es ninguna casualidad que las críticas y el miedo al electorado colombiano haya sido el castrochavismo. Es decir, si ustedes votan por Petro, es votar por la venezolanización de Colombia, ¿cierto? Es votar porque aquí se instaure el régimen que otros países están saliendo. No es nada casual. Es decir, ahí la derecha, y a mí me parece que es una derecha imperial, está operando claramente en ese relato, y al final lo que busca decir: la izquierda es corrupta, los líderes progresistas son corruptos. Por lo tanto, hay algunos que tienen un discurso más dramático, pero me parece que sí es vigente, y es: si hoy no matas al líder corrupto, al menos tienes que meterlo en la cárcel. Ventajosamente siento que para el caso boliviano, para el propio caso venezolano, es como estamos nosotros, Ecuador, Brasil está viviendo el futuro, ¿no? Entiendo los dilemas que vendrán en el mar. En el caso boliviano es ¿qué? Porque ahora, digamos, el tema que ha generado el Ecuador es: ni siquiera confíes en tu vicepresidente, porque es por ahí donde te puede, el caso de Lula, digamos, con
con su vicepresidente, o en el caso nuestro, ¿cierto?, con el vicepresidente, es como, ten cuidado hasta en quién confías, porque cuando crees que has conseguido un líder que puede continuar con el progresismo, ¿cierto?, entra este tema. Aparece el tercer tema, judicialización de la política. No sé cuánto en Europa se esté viendo esto, pero insisto, yo que he sido muchas veces enemigo del sentido conspirativo, hoy la judicialización de la política es calcada en todos los países. El día de mañana, la posibilidad de que no venga Correa es porque el día de hoy le dicten una orden de prisión. ¿Sí? Correa está previsto que venga mañana aquí. Si no viene, la única razón será porque han dictado una orden de prisión preventiva, porque es posible que su decisión sea venir. Pero este tema, Cristina judicializada, Lula en la cárcel, Jorge Glass, digamos, vicepresidente ecuatoriano en la cárcel, Correa ahora con procesos de judicialización. Nosotros en la bancada de la Revolución Ciudadana somos 29 compañeros. Si sumamos todas las indagaciones que los compañeros tienen en la Contraloría, el órgano de control de cuentas, llegan a sumar 200. Es normal que cada uno tenga un promedio de 10 procesos iniciados sobre control de cuentas, de cosas que pueden tener alguna dimensión, pero otras absolutamente ridículas. No, entonces tiene que ser, yo les pido que consideren a la judicialización de la política como un tema al cual discutir. No teníamos nosotros idea de que después de 10 años de un despertar, tengamos que, todavía no lo hemos hecho, pero en nuestro cuaderno de apuntes esté el tema de empezar a buscar resguardos de protección en algunos otros países, ¿sí? Porque, digamos, esto es así. Cuarto elemento, el tema de la comunicación. Y me quedan segundos para terminar. El tema de la comunicación, insisto, por donde entró este discurso que se convirtió hegemónico es por, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, hicimos una ley de comunicación. Nos criticaron a más no poder por la ley de comunicación, porque en principio los medios de comunicación al menos tenían que verificar la información, al menos tenían que contrastarla, al menos tenían que buscar, digamos, la legitimidad de la fuente, y eso les parecía un atropello. Llaman a esto dictadura, ¿sí? Y empezaron a entrar los famosos portales de comunicación. Y el discurso que ustedes tienen ahí es de una violencia simbólica, de una violencia, digamos, contra los sectores de izquierda increíble. Ustedes pueden encontrar, si quieren, muchas veces no se fijen en lo que dice el artículo de ese portal, fíjense en los comentarios que están debajo de ese portal y se van a encontrar posturas neofachas. O sea, este tipo es de izquierda, tienes que matarle. Si lo ves en la calle, hazle scratch, lo que fuera. Es una cosa muy fuerte y necesitamos contrarrestar. Es interesante que en el caso ecuatoriano han empezado a surgir formas de comunicación alternativa, porque en cambio hoy los medios están el centro mediático que tiene el gobierno en este momento para que sea criticado no existe. O sea, ni los medios públicos que antes cumplían un rol distinto no existen. Y en este momento Ecuador discute, hoy mismo discute una ley económica más neoliberal no puede ser. Pero si ustedes buscan la prensa ecuatoriana no van a encontrar ninguna referencia a eso. Por lo tanto, yo sí creo que hay un espacio para que las izquierdas latinoamericanas y europeas conversemos y tengamos una línea de apoyo en este sentido. Y en esa línea de apoyo hay que volver a criticar los tratados bilaterales de inversión, por poner un ejemplo, o los tratados de libre comercio. Ojalá ya podamos conversar en estos días, y seguro sí. En Ecuador hicimos la única auditoría de tratados bilaterales de inversión que se ha hecho. Yo fui parte de esa auditoría. Y al menos hay 3 grandes conclusiones. Como fueron negociados, hay unos que son atroces para la soberanía nacional. Segundo, si ustedes hacen un rastreo de los casos en los que Ecuador, por ejemplo, tiene litigios, llegan a superar 14.000 millones de dólares, cuando los flujos de cooperación o de inversión solamente llegaron a 4.000 millones. ¿Sí? Inversión del gran capital transnacional, 4.000 millones, pero demandas al Estado ecuatoriano de 14.000 millones de dólares.
¿sí? Es increíble. Nosotros hemos tenido más cooperación de países con los que no tenemos un tratado bilateral de inversión, y los que sí han operado son los de inversión en el caso petrolero, fundamentalmente en el caso petrolero. ¿Por qué pongo esto en el tapete? Porque mientras algunos países europeos dicen no hay cómo avanzar en unas lógicas de cooperación que tengan los tratados bilaterales de inversión, en Ecuador vuelve este como un gran tema de la agenda. Y cierro finalmente con un elemento muy operativo, porque yo sí que aquí coincido que los elementos operativos son muy importantes. Si de este encuentro que en algún momento discutíamos en Quito, qué es lo que podemos hacer, y ya tuvimos un primer inicio, y aquí va un mensaje para mis compañeros latinoamericanos y los europeos, es ojalá los europeos nos den un empujón para constituir una red de centros de pensamiento, y ojalá con los latinoamericanos regresemos a nuestros países con la idea de constituir efectivamente esa red, ¿sí? Cuando hicimos el ELAB en el Ecuador, el encuentro progresista, llegamos a sumar unos 12 centros, aquí veo que habría unos 2 más. Es posible, muy posible que en el poco tiempo, si nosotros proponemos, tengamos una red de al menos 10, 12 centros de pensamiento progresista en izquierda latinoamericana, que pudiéramos muy bien estar generando flujos de diálogo y cooperación con Transform y los centros de pensamiento de izquierda aquí en Europa. Eso, muchas gracias. Tenemos una pausa de unos 15 minutos, digamos, hasta las 6.